Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Vivimos en tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Escuche lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, verso 2. En adelante, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, tienes que evitar. Estos versículos describen de forma clara los problemas que surgen cuando las personas se aman a sí mismas. Los versículos que leímos describen la forma clara de los problemas que surgen cuando las personas se aman a sí mismas y aman también a los deleites de la vida más que a Dios y a los demás. Estas personas se convierten en orgullosas y rehúsan reconocer que Dios es dueño de todas las cosas y que ellos nada más son mayordomos de las posesiones de Dios. Estas personas necesitan un cambio de corazón antes que puedan entender y practicar lo que vamos con la ayuda del Señor a estar compartiendo con ustedes, la mayordomía cristiana. Nosotros somos creyentes y deseamos ir perfeccionando nuestra vida, y parte de nuestra vida es aprender a manejar lo que el Señor nos da. A eso se le llama mayordomía. Y Dios desea que siempre estemos abundados en todo lo que glorifica a Dios y que pueda ser de beneficio a nosotros como también para otros. Si somos buenos mayordomos al final, no olviden la declaración de Mateo capítulo 25, verso 21. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vamos a invitarle a usted que se una a nosotros a esta serie de enseñanzas que tiene que ver con la mayordomía. 2 escrituras más y empezamos. La primera, en Colosenses 1, versos 9 y 10. Dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo aquí está manifestando el deseo de que seamos llenos de ese conocimiento, de esa sabiduría y de esa inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el deseo, mi amado hermano, que abundemos, pero abundemos no solo en lo material, sino abundemos en lo otro que anteriormente le estoy planteando. Por último, en Hechos capítulo número 5, versículo número 4 específicamente, encontramos el relato de un hombre que vendió un terreno con su esposa y el deseo de su corazón era dárselo lo vendido a la iglesia, al ministerio. Pero resulta ser que al final no fue así. Solo dio una parte. Y hay algo bien interesante que cita Lucas en Hechos capítulo número 5, versículo número 4. Dice, vamos a ver, leamos desde el verso 3. Y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, escuchen, ¿no estaba en tu poder? Mire qué preguntas tan interesantes.
Cuando Dios manda que no robemos, porque eso está dentro de los mandamientos esenciales, cuando Dios nos pide eso, se sobreentiende que hay un dueño legítimo para cada cosa. Si usted toma algo que no es suyo, eso se llama robar. Y este es el concepto. Y es lo que le sucedió a Ananías, pretendiendo con esa venta de terreno. Y entonces Pedro le dice, no estaba en tu poder, en nosotros hay un poder. Y nosotros tenemos razón al decir que somos los dueños, en cierto sentido. Pero aquí viene el cambio que hay que hacer de mentalidad. Debemos confesar que nosotros no somos los dueños en el sentido literal de la palabra. Quiero que usted note este punto. Hay un sentido de ser dueño en el aspecto simbólico y hay un sentido de ser dueño en el aspecto literal. Nosotros los seres humanos somos dueños de aspecto simbólico. Si nosotros caminamos en ese rumbo de reconocer lo que tenemos como nuestro simbólicamente y entendemos que sobre nosotros hay alguien que es el verdadero dueño, entonces estamos encarrilados a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos dio. El problema es que el orgullo, esa actitud, ¿se recuerda usted de los primeros versículos que leímos cuando Pablo nos advierte de que en el final de los tiempos habrán hombres orgullosos? Pues resulta ser que el orgullo es el enemigo que más nos ataca para salirnos de el sentido simbólico e irnos al sentido literal. Y ese es el reto de la palabra, ese es el desafío de nosotros en la palabra, aprender a cambiar esa forma de pensamiento y pues caminar en la mentalidad, Dios es el dueño de todo. Y yo debo de aprender a renunciar a ese aspecto literal y caminar en el aspecto simbólico. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo en esta serie que tiene que ver con la mayordomía. Le invito entonces a usted a que se una con nosotros, preste atención y juntos aprendamos en este primer episodio un interesante tema que vamos a desarrollar, el cual le hemos denominado Dios es el único dueño de lo que tengo. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Como lo escuchó usted, este es el primer episodio de esta serie sobre mayordomía. Que el Señor nos ayude y lo primero que vamos a plantear es que Dios es el único dueño verdadero. Esa es una realidad. Yo no sé si usted lo reconoce y lo debemos de llevar al punto máximo y al centro de nuestra mente y al centro de nuestro corazón. Si eso no pega en nuestro centro de vida, nosotros, pues en teoría, Dios será el dueño, pero en la práctica no. Quienes vamos a determinar cómo usar los recursos que Él nos da, seremos nosotros. Apocalipsis capítulo número 4. Quiero que por favor me acompañe a esta escritura, si tiene ahí una copia de la Biblia, y juntos vamos a leer un versículo que va a aperturar este primer episodio de la mayordomía. Apocalipsis capítulo número 4, y quiero pedirle por favor que vaya conmigo al versículo número 11. Empecemos por ahí y vamos a ir determinando algunas verdades del por qué la Biblia nos enseña que Dios es el único dueño de todo lo que existe. Escuche lo que cita Juan en el verso
11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Escuche, porque tú creaste todas las cosas. ¿Qué cosas creó Dios? Todas, no algunas. Todas las cosas. Y hay algo más que Juan cita. Y por tu voluntad existen. ¿Por qué existen todas las cosas? Por voluntad de Dios. ¿Por qué todavía está funcionando las cosas que usted tiene? ¿Por qué funciona su celular? ¿Por qué funciona su vehículo? ¿Por qué funcionan sus aparatos? ¿Por qué funciona esta radio? Por voluntad de Dios. Y dice que por Él fueron creadas. No olvide lo que le hemos enseñado desde esta plataforma, que cada vez que se repiten 2 veces una expresión o una palabra, es de suma importancia. Y el Señor 2 veces repite que Él creó todas las cosas al inicio de este verso y al final cierra una vez más con fueron creadas. Entonces, hermanos amados, todo esto es para que usted y yo entendamos que la razón por la cual la Biblia nos enseña que Dios es el único dueño verdadero de todo lo que hay en esta tierra. Y eso incluye su vida, su casa, sus hijos, sus padres, todo lo que usted tiene, el dueño verdadero es Dios. ¿Y por qué decimos eso? Ya le expuse ahí el texto bíblico y hay algo entonces a lo que concluimos y es que el hombre no puede crear nada. Fíjese lo que le estoy hablando, la palabra que estoy utilizando, crear. No le dije inventar, que eso es muy distinto. Muy pocas personas reconocen que Dios es el único dueño de este universo. ¿Y por qué lo decimos? Por lo que ya citamos en Apocalipsis. Dios fue el que creó el universo y todo lo que en él hay. Esta verdad, amada oyente, establece que el hombre no puede poseer nada, pues no puede crear nada. Las creaciones o inventos del hombre, como los rascacielos, como los cohetes, como la medicina, etc., son nada más adaptaciones, aplicaciones o combinaciones de lo que Dios ya creó. Es decir, Dios puso el fundamento, puso la esencia, y lo que el hombre ha hecho por algo que también Dios puso en la mente del hombre, que es inteligencia, lo que ha hecho entonces es adaptar, combinar y aplicar todo ello para poder desarrollar una invención. Entonces, crear significa hacer que empiece a existir una cosa. Repito este concepto. Crear significa hacer que empiece a existir una cosa. ¿Ha escuchado usted aquella famosa pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues la respuesta es simple, la gallina. ¿Y quién hizo la gallina? Y la respuesta es simple, Dios. Dios fue el creador. Luego la gallina puso huevos. Luego el hombre entendió que la gallina cada cierto periodo va a poner huevos. Y entonces empezó la expansión de la granja de gallinas. Pero todo eso es la adaptación. El hombre no creó eso. El que creó todo eso fue Dios. Por ejemplo, si usted necesita dinero, ¿puede crear usted el dinero? No. Si usted necesita tiempo, ¿usted puede crear más tiempo? No. Nosotros no podemos crear nada, hermanos. Solo Dios puede hacer algo de la nada. Escuche bien eso. Solo Dios puede hacer algo de la nada. Nosotros somos resultado de eso precisamente, de la nada. ¿Qué utilizó Dios para crear al hombre? Usted va a Génesis, va a ver que el Señor tomó polvo de la tierra. Lo que nosotros a veces sacamos con la escoba de nuestra casa y lo echamos al bote de basura. Ese polvo, Dios lo tomó, por eso decimos de la nada. ¿Y sabe qué pasó? Dios creó al hombre. ¿Qué
cosa tan extraordinaria lo que estamos aprendiendo. Entonces, solo Dios puede hacer algo de la nada. Esto hizo Él cuando formó el universo. Por eso, todo ser humano debe reconocer que solo Dios es capaz de poseer algo. Y repetimos, el hombre no puede poseer nada, número uno, porque el hombre no puede crear nada. Solo Dios, y como solo Dios, Dios es el único dueño, genuino, verdadero y oficial de todo lo que existe. Amén. Hay algo más. Quiero decir que otra de las razones por las cuales el hombre no posee nada, primero porque no puede crearlo. Segundo, escuche lo que vamos a aprender. Porque el hombre, usted y yo, no tenemos el control absoluto de las cosas. ¿Conoce usted ese concepto de absoluto y relativo? El concepto absoluto es que está fuera de nuestras manos. Usted no lo puede cambiar. El concepto relativo es depende. Y cuando decimos que el hombre no tiene el control absoluto sobre nada, es que usted no puede hacer nada si Dios ha determinado todo lo contrario. Escuche la declaración de Job. Vamos al libro de Job, por favor. Hoy vamos a utilizar muchas escrituras a lo largo de toda la Biblia, al cual le invito a tomar nota para después usted meditar por aparte. En Job capítulo número 1 encontramos cómo Job se vino a la debacle producto de una obra satánica. Satanás, con el permiso de Dios, aún Satanás está bajo la autoridad de Dios. Satanás permitió que viniera una aflicción a la vida de Job y Satanás provocó que Job perdiera todo, absolutamente todo. Lo único que no perdió Job, ¿sabe qué fue? Su temor y su fe hacia Dios. De ahí lo perdió todo. Y en esa experiencia, dice el verso 20, capítulo 1, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa era una reacción de los hombres en aquellos tiempos cuando se lamentaban de un suceso inesperado. Y dijo Job en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una de las declaraciones que también tenemos que estar confesando constantemente para poder entender que Dios es el dueño de todo. Jehová dio, Jehová quitó. Si yo le digo a usted, présteme su celular por un momento, y usted que es muy amable, claro, tome y me lo da, yo empiezo a usarlo, usted tiene la libertad en el momento que usted quiera de decirme, devuélvame mi celular. Y yo tengo la obligación de decir, aquí está su celular, muchas gracias. ¿Cierto? ¿Sí o no? Eso es la lógica. Bueno, eso sucede cuando uno reconoce que esto que tengo no es mío. Y el hombre tiene que aprender a reconocer eso, pero también lo va a aprender de manera más práctica cuando entienda que el hombre no tiene el control absoluto de las cosas que posee. Hoy en día la gente se enorgullece de los títulos y de esos documentos que le dan a usted o a mí cuando compramos algo. Usted compra un vehículo, hay algo que se llama papeles de propiedad, vehículo, casa, terrenos, o cuando usted le dan un título académico y donde le dicen usted es de tal profesión. Y entonces eso crea orgullo y seguridad. Y eso es peligroso, porque uno se la puede llegar a creer. Uno puede llegar a creer que todo eso es mío, pero debe de reconocer que no lo es. En un instante, Dios puede reducir todo eso
a cenizas y escombros. Esas mansiones que los hombres poseen en tiempo de guerra, hermanos, muchas propiedades se han perdido. En tiempo de guerra, ¿sabía usted que los gobiernos pueden usar su casa? En tiempo de guerra. En cualquier momento puede suceder algo como el fraude, como el robo, y usted puede perder lo que tanto usted creyó que era suyo. Y todo eso para que entendamos que nosotros no tenemos el control de las cosas que poseemos. Es imposible que el hombre tenga el control absoluto sobre alguna cosa que dice ser suya, ya que no podemos controlar por completo nuestras posesiones y debemos de tener claros que nosotros no somos los verdaderos dueños de las mismas, sino que el que ejerce control absoluto sobre estas cosas se llama Jehová Dios. Yo no sé si usted dice amén, pero cuando el que posee las cosas, ese es el que tiene el control. Si usted tuviera el control de sus hijos, de su familia, usted no estaría en ese conflicto. ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó? Pero esa es la expresión de muchos en este tiempo, porque debemos de entender que el hombre no tiene control absoluto sobre nada. Y esa es otra de las razones por las cuales decimos que el hombre no puede poseer nada y por lo tanto Dios es el dueño de todo. Aprendamos una tercera cosa. ¿Por qué decimos que el hombre no es poseedor de nada? Primero, porque el hombre no puede crear. Segundo, porque el hombre no tiene el control. Y tercero, este es algo muy, pero muy importante. Vamos al Salmo 24:1. Salmo 24:1, ahí está nuestro tercer pasaje y nuestra tercera verdad que estamos hoy aprendiendo en este primer episodio de esta serie de mayordomía. Escuche lo que el salmista dice en el verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra, hermano? De Dios. ¿De quién es el mundo? De Dios. ¿Y de quién es el dueño de los que habitan este mundo? De Dios. De tal manera que este versículo nos lleva a la tercera verdad que vamos a aprender hoy. Dios ya lo posee todo. Usted podrá tener alguna escritura segura para su terreno. Imagínese usted que compró su terreno y se le dio una escritura, la cual usted registró en la municipalidad. Ahora el gobierno de su país lo reconoce a usted como dueño legítimo de ese terreno. Es una escritura segura, ¿verdad? Pero ante eso debemos de entender que esa escritura no vale delante de Dios, porque vale delante de los hombres, pero delante de Dios no. Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto para hacer una carretera desde un pueblo a otro y esa ruta pasa justo por el centro de su propiedad. ¿Qué hará usted? ¿Presentará su escritura y amenazará con llevar el caso a juicio? ¿Usted impediría que esa carretera pase en su propiedad? Si el gobierno se lo pide, eso será imposible. ¿Cuántas personas no les ha pasado eso? Su escritura está sujeta, escuche, a lo que el gobierno quiera. Entonces, usted no tiene una escritura segura. Y lo que quiero decirle que si eso lo entendemos en el mundo terrenal, humano, debemos de entender que el dueño original, que es Dios, todavía mantiene todos los derechos de su propiedad. Y el Salmo lo dijo, Él es el dueño de esta tierra, de este mundo y de los que en él habitan. Entonces, hermanos, Él es el que tiene uso legal en los cuales nosotros vivimos. Entonces, ahí van las primeras tres
explicaciones importantes que hoy estamos aprendiendo sobre la mayordomía, arrancando declarando que Dios es el único dueño verdadero de este mundo y que el hombre no puede poseer nada por 3 razones. Primero, porque él no puede crear. Segundo, porque él no tiene el control absoluto. Y tercero, porque Dios ya lo posee todo. Avancemos entonces y surge la pregunta, ¿por qué el hombre piensa que es el dueño? Ya descubrimos que no es el dueño, pero ¿de dónde surge esa idea? Y déjeme mostrarle a continuación las razones por qué surge esa idea. Yo puedo ver a la luz de la palabra varias razones que las cuales se las voy a exponer y usted va a aprender juntamente conmigo. Hay 2 razones poderosas por las cuales el hombre ha llegado a considerarse dueño de las cosas. Así que el Señor nos ayude a rechazarlas. El primero, vamos a meditar en un pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios capítulo 4. Busquen su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo número 4, y ahí está la primera razón por la cual el hombre se cree dueño de todas las cosas. 1 Corintios capítulo número 4, y leamos ahora el versículo número 7. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, escuche, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está hablando acá de el honor de ser siervo de Dios. Y usted no me dejará mentir que hay personas que cuando reciben ese honor, hay 2 actitudes ante ese gran honor. Número 1, la actitud de sometimiento a aquel que nos llamó al servicio, pero hay una segunda actitud, y es la actitud de enorgullecernos ante ese llamamiento. Y Pablo está hablando que él no es así, sino que él se ha sometido a la autoridad, se ha humillado ante el llamamiento que ha recibido. Y esa es la exhortación con esta serie de preguntas. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Una de las razones por las cuales el hombre se cree con la idea de que es dueño de todo es por el orgullo. Hemos aprendido que Dios es dueño absoluto del universo, no solo porque Él es tan fuerte que nadie se lo puede quitar, sino porque es dueño por derecho porque Él lo creó. Dios posee todo simplemente porque Él es Dios. Entonces, los atributos de Dios, tales como su omnipotencia, su santidad, hacen que Dios no tenga ningún rival que represente amenaza alguna al hecho de que Él es propietario absoluto de todo lo que existe, cosa contraria que nos pasa a nosotros en la realidad terrenal. El hombre incrédulo siempre sigue pensando que él mismo es el dueño de las cosas que posee, aun cuando a menudo ve que no las puede controlar. Es causa entonces el orgullo que las personas no reconozcan que Dios es dueño absoluto de las posesiones que tienen. Lucifer tampoco quiso reconocer que Dios era dueño de todo. Por eso Dios, si usted lee Isaías y Ezequiel, dice que lo echó del cielo. ¿Cuál fue el pecado de este ángel llamado Lucifer? Es el pecado del orgullo. Y hoy existen descendientes espirituales de Lucifer que demuestran esas tendencias de afirmar que son los propietarios de las cosas que poseen. Hermanos, la gente se enorgullece por sus riquezas, pero no solo por sus riquezas. Hay gente que se enorgullece de su familia. Y no solo de su familia, hay gente que se enorgullece de sus capacidades, de sus talentos.
Y entonces abusan de todas estas cosas para promover sus propios intereses. Incluso el propio Evangelio de Cristo sufre ese abuso porque hay hombres que se andan beneficiando de ello para su propia gloria. Y es el deseo de Dios que las personas nos humillemos y reconozcamos que no somos los dueños de estas cosas, sino solo somos mayordomos, es decir, somos encargados de las mismas. Usted no es dueño del dinero que tiene, ni de la familia, ni de sus capacidades. Usted solo es encargado de. Si usted no le hace clic esa verdad, una de las causas por las cuales puede hacer que no comparte ese pensamiento es que haya orgullo en el corazón. Por eso esa expresión, mi carro, mi casa, mi teléfono, mi papá, mi hijo, eso es una frase muy peligrosa, que puede ser simplemente una simple frase o idea o pensamiento, pero puede ser también una convicción de corazón. Y eso revela simplemente que hay orgullo en nuestro corazón. Pero hay otra razón por la cual los hombres pensamos que somos los dueños. No solo está el problema del orgullo, sino también hay otro problema. Veamos lo que dice Génesis capítulo número 1, verso 28. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos acá que Dios dio el encargo a estos hombres para que fueran mayordomos fieles de su creación. Esa era la misión de Adán y de Eva: someter, sojuzgar, fructificar y multiplicar todos esos recursos. Y este debería de ser el deber de todas las personas ante lo que nos rodea en cuanto a recursos. Nuestro deber debería de ser cuidar las cosas que Dios da, y esto era lo que Adán y Eva deberían de hacer. Y eso también es la idea para nosotros. La segunda razón por la cual las personas creen que se creen dueños de las cosas no es solo un asunto de orgullo, sino es un asunto, escuche, de rechazar esa tarea de ser mayordomo. Es como que si usted le dijera a alguien, por favor, voy a salir, cuídeme a mis hijos, y esa persona le dijera, no tengo tiempo, o no me interesa. Nosotros deberíamos de cada cosa que recibimos, de cuidarla, pero no nos interesa cuidarla. Al contrario, ¿sabe qué hacemos? Las poseemos y creemos que son nuestras. A los mayordomos de este tiempo, en el plano administrativo, se le llaman gerentes. Un gerente es responsable por las cosas y asuntos de otros. En el mundo actual muchos desean llegar a ser gerentes de alguna empresa, ¿cierto? Ser un gerente es un honor. Un gerente normalmente recibe cada vez más responsabilidad en la compañía al mostrarse digno de confianza. Y en muchos de los casos los dueños casi ni se dan cuenta cómo marcha su negocio porque están confiando demasiado en esa persona que se le llama gerente. Al aumentar las responsabilidades del gerente, por lo general se le aumenta el sueldo. Supongamos que cierto gerente sigue ascendiendo en sus responsabilidades en la empresa y al llegar a ser responsable de toda la empresa, a él se le ocurre que él ahora es el dueño y que puede manejar la empresa como a él le da la gana y que puede también quedarse con la ganancia. Pregunto, ¿por cuánto tiempo esta persona seguiría siendo gerente con ese tipo de pensamiento? Si usted fuera el dueño, seguramente diría, hasta aquí llegaste.
Solo hasta que el dueño se dé cuenta de ese delito, entonces no solo lo echa, hasta podría llevarlo a la cárcel. Querido hermano, usted y yo somos los gerentes de Dios. Nada de lo que está bajo nuestro mando es nuestro. Nuestra propia vida es propiedad de Dios. Dios nos la ha dado para que la vivamos como Él manda. Nosotros tenemos el llamado de usar las capacidades que Él nos ha dado para traer honra y gloria a Él, porque Él es el dueño. Incluso el tiempo, cada minuto de nuestra vida le pertenece a Dios. Y Dios requiere que usted maneje todo de acuerdo a sus instrucciones. Regresemos al texto de Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad. Esa era la instrucción. Dios jamás le dijo a Adán y Eva, ahora tú eres el dueño. No, el dinero, la propiedad, la familia, el tiempo, los talentos que Dios nos ha dado, Él puede recompensarnos si los manejamos bien. Pero tenemos que ser conscientes que Él va a castigar si desatendemos las responsabilidades que Él nos delegó como sus gerentes. Que nosotros podemos desatender estas cosas y podemos estar malgastando los recursos que Dios nos ha dado. Jesús contó una historia en Lucas capítulo 12 que enseña algunos puntos importantes de la mayordomía. Vamos al verso 16. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Paremos acá. Veamos aquí los dos pensamientos. El pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Basados en este texto. La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Qué pensamiento usted puede aplicar en base a lo que le hemos compartido hasta este momento desde la perspectiva de Dios? Dios diría, aunque tú no lo mereces, yo te lo he dado. La heredad, ese hombre tenía una heredad que había producido mucho. Entonces, el pensamiento de Dios sería, tú no lo mereces, pero a mí me place dártelo. Pero ¿cuál sería el pensamiento negativo? El pensamiento negativo podría decir, qué pila soy, qué buen trabajador soy, porque ese texto nos habla de que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es decir, este hombre había elevado su potencial, le había sacado raja, como decimos. Entonces el hombre orgulloso, el hombre que no reconoce que eso es de Dios, dice, yo soy muy buen trabajador. Ahí ve el orgullo actuar. Pero Dios dice, no te lo mereces, pero te lo estoy dando. Sigamos con el texto, versículo 17, Lucas 12. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Veamos los dos pensamientos, el de Dios y del hombre orgulloso. El de Dios diría, tienes mucho porque ganó muchos frutos. Entonces lo que Dios diría es, compártelos, ayuda a otros con tanto que tienes que ni siquiera tienes dónde guardarlo, que estás esperando de ir a dárselo a otros. Eso sería el pensamiento de Dios. Pero ¿cuál sería el pensamiento del hombre orgulloso? ¿Cómo puedo sacar más provecho de esto? Es decir, el hombre orgulloso no está pensando en los demás. El hombre orgulloso está pensando en cómo sacar más de esto que ya tiene. Ese es el pensamiento del verso 17. Sigamos con el pasaje. Ahora vamos al verso 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Veamos los dos pensamientos. El de Dios diría, no olvides que yo soy el dueño, no robes mis cosas. Pero ¿cuál sería el pensamiento del hombre orgulloso? Estas cosas son mías, fruto de mi esfuerzo. Porque no olvide que el pasaje nos muestra de que había mucho, él tenía mucho, pero Dios tiene bien claro que ese
eso mucho le pertenece a él y que solo le ha dado la oportunidad, la ocasión para que él los posea. En cambio, él ya maneja otro pensamiento porque hay orgullo. Esto es mío, este es el trabajo, esto lo sudé yo. Sigamos con la historia. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Dios diría sobre esa expresión, ya te has olvidado de quién te dio todo eso. En cambio, el hombre orgulloso, diría, ajá, ya no necesito trabajar, ya lo tengo todo. Vaya usted considerando en qué pensamiento usted se identifica, en el primero, que es en el de Dios, o en el segundo, que es el del hombre orgulloso. Sigamos, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El pensamiento divino diría, ¿no te había dicho que todo es mío hasta tu propia vida? Porque el texto nos habla de que Dios había determinado que ese día era el último día de vida de este hombre. Entonces, ¿por qué así? Porque recuerde que Dios es el dueño de todo. Ahora, ¿cuál es el pensamiento del hombre orgulloso? ¡Ah, qué mala suerte tengo! Cabal, cuando yo iba a disfrutar de todo, me cae la muerte. Note que nunca el hombre orgulloso reconoce a Dios en todo aspecto, sino más bien sigue centrado en su línea de pensamiento. Versículo 21. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Repito el texto. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Observe que acá está el pensamiento divino. Presten atención todos mis gerentes, diría Dios. Esa es la conclusión. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué es lo que el gerente de Dios tiene que pensar en esta conclusión del texto? Que debemos ser ricos para con Dios. ¿Pero qué hace el hombre orgulloso? Pero a mí no me va a suceder así. O sea, el hombre orgulloso siempre se mantiene una autoconfianza y debemos entonces de meditar en dónde andamos, por dónde nos estamos moviendo. Así que finalizamos este primer episodio sacando algunas conclusiones que espero bendiga su vida. Creo que el primer punto y la lección más importante que hoy debemos de llevar a nuestro corazón es considerar Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Es el único dueño verdadero. ¿Por qué? Porque el hombre no posee esa cualidad de ser dueño de todo. Hablamos de tres cosas. Número 1, el hombre no puede crear nada. Número 2, el hombre no tiene control absoluto de nada. Y número 3, Dios ya lo posee todo. Y hay dos razones por las cuales el hombre llega a creerse de que es dueño de todo. Número 1, porque es orgulloso. Y número 2, porque rechaza la mayordomía que Dios le está entregando. Se aprovecha y le roba a Dios. Hermano, pregunto, ¿cómo usted se siente en ese aspecto? Hoy quiero dejarle eso en su corazón. Necesitamos ubicar qué pensamiento tenemos, si el pensamiento divino o el pensamiento del hombre orgulloso. Padre que estás en los cielos, agradezco por este tiempo donde hemos podido aprender un principio tan simple para un buen mayordomo. Yo no poseo nada, Dios es el dueño de todo. Solo soy un gerente, una persona que administra lo que Dios me da. Y no rechazo eso, ni me aprovecho de lo que Dios me da, sino lo cuido y lo protejo con suma sabiduría. Señor, si yo he manejado orgullo y he rechazado ese sistema que tú has puesto en todo lo que tú me das, hoy te pido que nos perdones,
y que corrijas ese pensamiento humano, materialista, y que hoy me quiero regir en el pensamiento bíblico. Tú eres el dueño de todo lo que poseo. Me expongo a tu palabra, me expongo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio BEA.